Hola a todos, yo soy Yajara de los Reyes. El día de hoy vamos a dar lectura a la guía de práctica clínica de diagnóstico y tratamiento quirúrgico de la hernia ventral en el adulto. Definición y contexto. Hernia ventral. Una hernia ventral es la protrusión del contenido de la cavidad abdominal a través de un defecto en la pared anterolateral del abdomen, que puede ser detectado en forma clínica o por estudio de imagen, excluyendo la región inguinal. La diástasis de rectos es una entidad con la que frecuentemente se le confunde, generada por la separación de los rectos anteriores del abdomen sin que exista un anillo herniario. Historia natural de la hernia ventral en el adulto. Clasificación. Mediales. Hernias localizadas entre el borde lateral del músculo recto anterior del abdomen, el chifoides y el pubis. Se subdividen en M1 subchifoideas a menos de 3 centímetros por debajo del chifoides, M2 epigástricas dentro de una zona que va 3 centímetros por debajo del chifoides y 3 centímetros por arriba del ombligo. M3 umbilicales dentro de una zona que va a 3 centímetros por arriba y 3 centímetros por debajo del ombligo. M4 infraumbilicales dentro de una zona que va 3 centímetros por arriba del ombligo y 3 centímetros por abajo del pubis. Y M5 suprapúbicas a menos de 3 centímetros por arriba del pubis. Laterales, localizadas entre el borde costal, el ligamento inguinal, el borde lateral del recto anterior del abdomen y la región inguinal. Se subdividen en L1 subcostal dentro de una zona limitada por el borde costal y una línea horizontal que pasa 3 centímetros por arriba del ombligo, L2 o flanco dentro de una zona limitada por dos líneas horizontales que pasan a 3 centímetros por arriba y por abajo del ombligo, L3 ilíaca dentro de una zona limitada por el ligamento inguinal y una línea horizontal a 3 centímetros por debajo del ombligo, y L4 lumbar en una zona limitada entre la línea axilar anterior y posterior. Entonces se dividen en mediales y laterales, entre ellas las mediales del M1 a 5, M1 subchifoideas, M2 epigástricas, M3 umbilicales, M4 infraumbilicales y M5 suprapúbicas, y laterales L1 subcostal, L2 flanco, L3 ilíaca y L4 lumbar. Tamaño. Se debe establecer el largo cefalocaudal y ancho lateral del anillo herniario. En el caso de múltiples defectos, se tomará como margen al borde lateral del defecto más alejado de la línea media, en el sentido cefalocaudal del borde distal del defecto más alejado del ombligo. El diámetro obtenido ofrece cuatro posibilidades: W1 menor a 4 centímetros, W2 de 4 a 10 centímetros, W3 mayor a 10 centímetros. Recidivante, solo se registra sí o no. Detección, se detecta por el médico de primer contacto por la sospecha clínica o como hallazgo por imagen o examen médico. Se detecta por médico especialista, es decir, cirujano, en consulta por referencia, por hallazgo clínico o por imagen. Factores de riesgo. Reparaciones quirúrgicas previas, obesidad, tabaquismo, aneurisma aórtico, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, sexo masculino, tipo de actividad laboral y física, estreñimiento crónico, malnutrición, uso de corticosteroides, insuficiencia renal, prostatismo, neoplasias, infección de herida quirúrgica, técnica de sutura, tipo de sutura empleada, aumento de la presión intraabdominal y trastornos del tejido conectivo. Diagnóstico. Interrogatorio. El cuadro clínico más frecuente presenta dolor en el sitio de la hernia, estreñimiento, distensión abdominal, deformidad de la pared, datos específicos a los órganos involucrados dentro de la hernia. Como urgencia puede presentar oclusión intestinal en cualquiera de sus fases. Poner mayor énfasis clínico en pacientes con cirugías abdominales previas, datos de dolor abdominal recurrente o deformidad en la pared anterolateral del abdomen. Exploración física. Exploración física dirigida a la detección de defectos en la pared abdominal y aumento de los volúmenes o deformidades. Realizar la exploración física completa de la pared anterolateral del abdomen en forma estática y dinámica con el paciente de pie y de cúbito, con especial atención a las zonas de abordaje quirúrgicos previos. Gabinete. El ultrasonido tiene un beneficio de hacer el estudio dinámico, pero es operador dependiente. Puede llegar a tener una sensibilidad de 70% y una especificidad hasta de 100%. La tomografía axial computarizada es útil en casos de duda diagnóstica de hernia ventral. Se realiza con maniobra de Valsalva, medio de contraste oral y cortes de 10 milímetros. Tiene un valor predictivo positivo del 94%. La resonancia magnética dinámica es una herramienta que se utiliza con mayor frecuencia
para la evaluación de las estructuras de la pared anterolateral del abdomen, con resultados similares a los obtenidos por la tomografía. La herniografía con medio de contraste hidrosoluble intraperitoneal es útil en los casos de sospecha y que la hernia ventral no sea detectable clínicamente, así como los estados varitados como el tránsito intestinal y el colon por enema. Esos exámenes se utilizan en caso de no contar con estudios no invasivos. Manejo perioperatorio. Corrección o control de los factores de riesgo como obesidad, tabaquismo, infecciones insuficientes, órganos sistémicas, metabólicas, hematológicas, valoración de función respiratoria cardíaca en hernias con pérdida de domicilio. Estudios de laboratorio de gabinete solicitados en forma particular a cada caso. En mayores de 45 años, electrocardiograma, teleradiografía de tórax y valoración cardiopulmonar preoperatoria. El uso profiláctico de antibióticos se selecciona con base en el tipo de hernia quirúrgica. En todos los pacientes se debe llevar a cabo prevención tromboembólica. Tratamiento: cirugía abierta. El tratamiento puede incluir el cierre con los tejidos propios del paciente, con cierre primario del anillo herniario o con técnica de separación de componentes, utilizando suturas de material sintético no absorbible. La colocación de material protésico de polipropileno o poliéster parcialmente absorbible, recubierta biológica, biosintética de alto, mediano, bajo y muy bajo peso, según lo requiera cada caso en particular. La recidiva y la infección de heridas son mayores con el uso de técnica o contención o en la colocación de malla supra-aponeurótica. Con el uso de malla retoaponeurótica la recidiva es menor. Se recomienda el uso de mallas de tamaño necesario para cada caso, así como la composición cuando se requiera de una malla para quedar en contacto con las vísceras. La composición puede variar con las siguientes características. Malla compuesta del lado anterior de una capa de monofilamento de polipropileno anudado estéril saturada de monofilamento de PTFE a la cara posterior de una capa de polietrato fluoroetileno expandido EPTFE con la circunferencia cubierta de EPTFE en presentación elíptica. La malla de dos lados, el lado parietal polipropileno y del otro una recubierta de película hidrofílica continua reabsorbible a 90 días de adhesión, prevención, película, elaboración de colágeno, polietil, glicol y glicerol. Malla multicapa macroporosa separadora de tejidos compuesta de polipropileno de baja densidad entre dos láminas de polidioxanona con una capa de celulosa oxidada regenerada. Malla de poliéster tridimensional de dos lados, del lado parietal poliéster y del otro lado con recubrimiento hidrofílico reabsorbible de adhesión prevención. Película elaborada de colágeno, polietilenglicol y glicerol. Malla parcialmente absorbible para reparación de hernia ventral de polipropileno PP y ácido poliglicólico PGA, tejida conjuntamente formando una malla de dos superficies, una de PP y otra de PGA. La superficie de PGA de la malla está recubierta por una capa de biopolímero recubierto bioreabsorbible de hialuronato de sodio, modificado químicamente, carboximetilcelulosa CMC y polietilglicol con base de hidrogel PEG. Malla de polipropileno macroscópico laminado entre dos películas de poliglencapronel. Ay, Diosito. Poliglecaprone 25, unidas por una película de polidioxanona sin teñir y un marcador teñido para orientar su colocación. Malla estéril de monofilamento de polipropileno para refuerzo de tejidos con un revestimiento reabsorbible de 0,3-FA omega 3 derivado del aceite biológico compuesto de ácidos grasos altamente purificados que forman una capa de tejido separadora sobre la superficie de las vísceras para reparación de hernia ventral. Si quieren volver a leer todas esas mallas adelante, no voy a leer otra vez ese trabalenguas, gracias. Cirugía laparoscópica. La reparación por vía laparoscópica de hernias ventrales es segura
presenta un índice similar de complicaciones al abordaje abierto, menor estancia hospitalaria y con igual o menor dolor postoperatorio. El índice de recurrencia es igual al de abordaje abierto. Permite identificar otros defectos en la pared abdominal no detectables a la exploración física, así como la evaluación simultánea de los órganos intraabdominales. En el paciente con índice de masa corporal mayor a 30, la cirugía por vía laparoscópica puede ser de elección incluso en defectos complejos. En los casos donde sea necesario colocar la malla sobre red del peritoneo, se recomiendan las siguientes características otra vez. Malla plana ligera de polipropileno monofilamento de poro hexagonal de 1.5 milímetros de peso de 38 gramos por metro cuadrado. Malla monofilamento macroporosa de baja densidad compuesta al 50% de polipropileno y 50% de polilecaprona con peso de 28 gramos por metro cuadrado. Criterios de referencia. El manejo definitivo es quirúrgico, a ser realizado en segundo nivel de atención una vez establecido el diagnóstico y compensados los factores de riesgo que pueden controlarse en primer nivel. En caso de ser necesario, la compensación específica debe de ser realizada en nivel hospitalario. La evaluación debe de discernir entre el envío urgente o electivo. Electivo, hernia sintomática, dolor, deformidad, crecimiento, prevención de complicaciones, encarcelamiento, oclusión, pérdida de domicilio y duda diagnóstica. Semiurgentes, infección crónica de malla, erosión cutánea y exposición de la malla, fístula enterocutánea. Y urgentes, estrangulación y gangrena intestinal, sepsis y oclusión intestinal. ¡Tarán! Y pues aquí están las escalas de manera gráfica. Lo que habíamos hablado del M1, el M2, el M3, el M4 y el M5, hablando de subxifoidea, epigástrica, umbilical, infraumbilical y suprapúbica, y de las lumbares, de L1, L2, L3, subcostal, flanco, la ilíaca y pues bueno, el largo, el ancho se mide, y si son hernias múltiples pues igual se mide de todas maneras. Diagramas de flujo. Paciente que acude a consulta por aumento de volumen de dolor en pared abdominal, hallazgo incidental. Hacer la exploración física buscando la presencia de al menos uno de los siguientes signos: saco herniario, orificio herniario, reductibilidad, datos de oclusión intestinal y énfasis en cicatrices quirúrgicas. ¿Presentará hernia ventral? Si presenta, hay que ver si existen datos de complicación. Si no es así, hay que ver si existe personal capacitado para plastía laparoscópica. Si no es así, hay que hacer plastía electiva con material protésico con cirugía abierta. Si hay personal para hacer cirugía laparoscópica, se hace plastía electiva con material protésico por vía laparoscópica. Si sí existían datos de complicación, entonces hay que estabilizar al paciente y operar como urgencia. Si existe sepsis abdominal, hay que hacer una hernioplastia sin malla. Y si no existe sepsis abdominal, hay que hacer una plastía con material protésico. Regresando, ¿existe hernia ventral? Si no existe, hay que descartar patologías más frecuentes en la región, dar tratamiento y alta. Y eso sería todo. Espero que os haya gustado. Hasta luego.